Para quienes toman nota, mis felicitaciones. La mejor memoria está en la punta de un lápiz. ¿Necesitamos bolígrafo? Y bueno, cultura de reino. ¿Qué significa la palabra cultura? Por ejemplo, ¿quién me dice algo? A ver. Tradición. Tradición, dice Roxana. A ver, ¿quién más? ¿Quién va con la educación, dice Cefe, muy bien. ¿Alguien más? A ver. Costumbres, muy bien. ¿Perdón? Aprendizaje, cultura, aprendizaje. Sí, claro, cuando una persona es culta, como que ha aprendido, tiene conocimiento, conoce de cultura general. Cultura. Bueno, yo hice la tarea, busqué en el diccionario y encontré que la palabra cultura, entre otras definiciones, es el conjunto, la cultura, el conjunto de modos de vida y costumbres, modos de vida y costumbres, conocimientos, va con el aprendizaje, con todas estas cosas, y grado de desarrollo. Bien, modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo, sea artístico, científico, industrial, todo eso, todo ese conjunto de cosas hacen la cultura, ¿vale? Muy bien, esa cultura puede verse en una época, en un grupo social o, por ejemplo, también en un reino. Todos sabemos aquí que el reino al cual nosotros pertenecemos, al cual fuimos trasladados, según Colosenses 1, capítulo 1, versículo 13, dice que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas, Mari Carmen, nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado, reino de luz. En ese reino estamos. La Biblia nos dice que seremos, que estaremos. Nosotros en Cristo ya estamos en el reino, ¿correcto? Entonces, en ese reino, de hecho, hace unas semanas atrás, hace como unos 15 días, estuvimos hablando de un genotipo selecto, del ADN que portamos, pertenecemos a un linaje escogido, real sacerdocio. Lo dice la palabra, la Biblia. Entonces, justamente de esa cultura, de la cultura en el reino de Dios, es que quiero hablarles hoy. Porque, ¿qué pasa? Que cuando vemos lo de cultura, de hecho, la palabra cultura, antiguamente la palabra cultura y la palabra culto, se usaban como sinónimo. Cultura y culto. De hecho, que tienen parecido. Como culto religioso. Cultura y culto religioso. Se usaban como sinónimo. Ahora, la palabra cultura en general es mucho más amplia. Ahora, el sistema religioso en general, digamos, carente de vida, carente de Cristo, el sistema que solamente está lleno de normas, de ritos, ceremonias y cosas y prohibiciones, el sistema religioso en general, sea de la religión que sea, incluyendo la religión evangélica, porque también dentro de la llamada iglesia evangélica hay un sistema religioso, muchas veces, ¿no? Allí dominante. El sistema religioso entonces tiene su propia cultura. El sistema religioso. Van conmigo, ¿no? Cualquier duda, sí. Tiene su propia cultura. Esa cultura que tiene tradiciones, dogmas, ceremonias, ritos, todo eso tiene la cultura religiosa. Esa cultura se ha convertido en una subcultura allí incluida dentro de la cultura general. Entonces vemos muchas veces gente llamada cristiana, hijos de Dios, queriendo imitar lo que está en el sistema mundo, el sistema antidios. Un sistema que no le interesa nada a Dios, no le interesa que se haga la voluntad de Dios, y a esos influencers, entonces muchas veces vemos cómo la iglesia sabe más o sea, mucha gente en la iglesia muchas veces sabe más de Beyoncé, no sé, de Daddy Yankee, por inventar cualquiera, que tú le preguntas de Martín Lutero y ¿dónde vive? Por poner un ejemplo, son cosas que debe hacer reflexionar, ¿no? Por eso nosotros venimos aquí, ¿a qué, Otoniel? Venimos a entrenarnos. Mira, Roxana es un hacha. Venimos a entrenarnos. Es verdad, tenemos comunión como hermanos, tenemos como iglesia, como hijos de un mismo Padre,
portadores de la misma vida, la vida de Cristo en nosotros, pues tenemos comunión y eso es necesario también. Esa comunión entre hermanos. Pero más allá de eso también venimos a ser entrenados en la palabra del Señor. Se fue la imagen, Edgar. Vamos a ver. Bueno, ya viene Edgar y lo corrige. Entonces, eso es, en el sistema religioso existe esa subcultura ya. Esa subcultura, muchas veces, esa subcultura es una contracultura, lo máximo que podría ser. Algunos dicen, no, estamos en contra de esto, en contra de lo que, en contra de lo transgénero. Se vuelve una contracultura. Sin embargo, nosotros en el reino, diga nosotros tenemos una supracultura. Apúntate eso. Nosotros en el reino tenemos una supracultura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Efesios capítulo 2, que nosotros, aunque nos vemos físicamente aquí uno al otro, sí, sigue parpadeando la tele. Aunque nos vemos aquí, nosotros estamos espiritualmente ¿dónde, mamá? En lugares celestiales. Efesios 2:6. Mira que aquí eso es producto del entrenamiento, ¿de acuerdo? O sea, que aquí no venimos a jugar al evangélico. Ay, que yo vengo aquí a calmar mi conciencia. Que yo vengo aquí a sentir la presencia de Dios. Yo no tengo que venir aquí a sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios está en mí. Y esté donde yo esté, en mi casa, está la presencia de Dios. Yo no tengo que venir aquí a eso. Si usted viene a eso, usted se equivocó el lugar. Aunque aquí está la presencia de Dios porque estamos todos nosotros que portamos al Señor. Entonces está la presencia de Dios. Ahora, yo no vengo a buscar a Dios. Dios no se ha perdido, lo hemos dicho tantas veces. Tengo que buscar a Dios. Cuando esos son términos, muchas veces buscar a Dios, son términos que encontramos en el antiguo pacto, donde claro, la gente buscaba a Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, en Cristo, Dios nos encontró, nos habita. Entonces yo no tengo que estar buscando lo que vive en mí. Entonces, por eso, ahora hay una cosa, la cultura que nosotros tenemos es supracultura porque está no en contra de la cultura actual, no debajo de la cultura actual, está por encima, en otra dimensión, es otro nivel. El reino al cual nosotros pertenecemos es un reino espiritual. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, para lo que se pregunta, ¿y cuándo va a hablar de la Biblia? Romanos 14, 17, dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en gozo, paz, y en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, o sea, que el reino... Perdona, nos tenemos que marchar. Está perdonada. Y bendecida. Yo recuerdo que los niños tienen esa tarjeta. De nuevo, a raciones. Está bien, gracias. Bendecida, Sefer. Mira. Entonces, mira, nosotros, pues fíjate, en el reino, la cultura que nosotros tenemos, fíjate que cada una de las cosas que decía con respecto a lo que es la cultura, modos de vida, costumbres y tal, todo eso es que externo, si se ponen a ver. Todas esas son cosas externas. Pero la cultura en el reino, la cultura en la que nosotros tenemos, es una cultura interna, que viene de adentro hacia afuera. Que no es que nos enseñan. Por eso es que tú no nos vas a ver aquí diciéndote, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, vístete así, haz esto, haz lo otro. No. Hay una cultura interna, hay una realidad que todos tenemos, si estás en Cristo, si has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, has nacido de nuevo, estás en Cristo. Entonces el Espíritu te habita, este Espíritu te enseña. Nosotros los que estamos aquí, como simplemente como ministro significa servidor, nosotros servimos, es para aclarar lo que ya está en ti, que tú puedas verlo, ¿ves? A través de las Escrituras. Entonces, la cultura a la que nosotros tenemos no proviene de lo que nos enseñan. Dile que tienes a tu lado, voltea que tienes a tu lado y dile, proviene de una vida. Pero que te crea, díselo de nuevo, proviene de una vida. O sea, hay una vida en ti, fíjate, hay una vida en ti y esta vida que está en nosotros ocasiona una cultura. Y por eso yo no tengo que decirle, hay lugares donde tú vas y predicas más de que tienes que dar,
diezmo, ofrenda, esto y lo otro, y se sacan de todas, y ofrendas especiales para acá y para allá, y de todo. Predican más de eso que de Cristo. Y nosotros nos llamamos a predicar de Cristo. Porque Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo es vuestra vida se manifiesta. Cristo está en nosotros, no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, Cristo, esta vida que está en nosotros, que debe, Pablo decía, Gálatas 4:19, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Cristo, Él está en nosotros. Y entonces el carácter de Cristo es el que debe ir creciendo, esa vida de Cristo en nosotros. A medida que esa vida va creciendo, entonces se va desarrollando una cultura a partir de esa vida. ¿Por qué nosotros vemos en Hechos, capítulo 2, 3, 4, vemos que la Biblia dice que no había allí ningún necesitado? ¿De acuerdo? ¿Por qué ustedes creen? Porque a la gente le decía, porque da, tienes que dar, vende lo que tienes y dalo. No. Porque había una vida. Y esa vida produce algo. ¿Sabes? Entonces, cuando tú tienes que agarrar, tú no tienes que decir, y tienes que orar, y tienes que, y concretar. No. Es que hay una vida, esa vida se desarrolla y se genera una cultura. Entonces esa cultura tiene características. Por eso la cultura del reino que nosotros debemos, que nosotros tenemos, y es la que quiero decirles hoy, mostrarles a través de las escrituras, es una cultura que proviene de una vida. Tenemos que estar claros en eso. Esa es la vida que debemos desarrollar día a día. Lo decía David al comenzar, día a día. Entonces, veamos unos ejemplos en las escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2. No hace falta que lo busquen, aquí lo tienen en pantalla, lo pueden leer aquí. Y así no se... Así, digamos que no se distraen con otras versiones y tal. Primero de Samuel, capítulo 12, estamos leyendo Reina Valera contemporánea, es la que solemos leer en la mayoría de las ocasiones. Aquí vemos una historia cuando, ¿sabe qué? Para ponerlos en contexto, el pueblo de Israel salió de Egipto, fue liberado por el Señor, todos conocen la historia, y no tenía rey. ¿De acuerdo? ¿Sabían ustedes? No, Roxana no sabe. Sí, está bien. No tenía rey. Entonces llega, en un momento determinado, pidieron, lo que tenían eran jueces, eran líderes. Moisés no era el rey de Israel. Moisés era un líder, un caudillo. Ellos tenían líderes espirituales que los guiaban. Entonces hubo un momento donde pasó esto. Aquí es donde nos ubicamos. Primero de Samuel, capítulo 12. Leamos. Dice, ahora les pido, está hablando Samuel, ahora les pido que me escuchen con atención a Israel, porque les voy a relatar lo que el Señor ha hecho para librarlos a ustedes y a sus padres de todos los peligros. Después de que Jacob entró en Egipto, los antepasados de ustedes eran oprimidos y clamaron al Señor. Esta es la historia que les contaba. Y Él les envió a Moisés y Aarón y ellos los sacaron de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios y Él los dejó caer en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos y del rey de Moab. Todos ellos pelearon contra los israelitas, pero ellos se arrepintieron y clamaron al Señor. Le dijeron al Señor, Señor, hemos pecado, perdónanos, pues te hemos dejado por servir a los Baales y a Astarot. Ahora, líbranos del poder de nuestros enemigos y te serviremos. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿verdad? Bien. Versículo 11 del mismo capítulo dice, entonces el Señor envió. Diga conmigo, el Señor envió. El Señor envió. Primero, el Señor responde. ¿Qué pasó? Ah, mira, que se sienten allí, vale, por favor. El Señor envió a Jerubbaal, a Barak, a Jefté y a mí. ¿Quién está hablando con él? Samuel. Por eso dice, el Señor envió a Jerubbaal, a Barak, a Jefté y a mí, Samuel, y los libró del poder de todos los enemigos que los rodeaban. ¿Para qué el Señor hizo todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor envió a todos esos profetas, Jerubbaal, Barak, Jefté y al propio Samuel? Dice, para que vivieran tranquilos. Aquí lo está leyendo Daniel. Aquí está en negrita. Para que vivieran tranquilos. Pero cuando ustedes vieron, ¿qué hicieron ellos? Vieron. Todo comienza por la vista. Ellos vieron. ¿Qué vieron ellos? Ellos vieron la cultura reinante, lo que había a su alrededor. Ellos vieron las redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram. Ellos vieron eso. Y se pusieron. Mira, es impresionante cómo hay gente que pierde, esa es la palabra, pierde horas. Así.
Se vuelven unos tontos, se vuelven unos tontos. Que los he visto, vamos, que los he visto. ¿No? Y no, pero no así, no. Y de vez en cuando. Mira, eso, o sea, y después sale, hiciste la tarea de la escuela reformada. Ay, pastor, se me olvidó. No tuve tiempo. Dice, no tuve tiempo. Cultura. Entonces, ellos vieron. Todo entra por la vista. Y si no, pregúntenle a los hombres. Todo entra por la vista. La vista. Ellos vieron, ¿qué vieron ellos? Ellos vieron que Nahás, el rey de los amonitas, venía a pelear contra ustedes, dice, y me dijeron, fíjate, vean la relación. Primero Zenaida, primero vieron y luego dijeron. Claro, tú dejas entrar el mensaje de la cultura externa, mensaje que no te edifica, entra por aquí y hace que tú hables. Ah, ya entiendes por qué hablas como hablas. Porque viste. ¿Qué es lo que estás viendo? Que, muchas veces, o sea, simplemente a lo que tú te expones, eso es lo que va a hablar. ¿Qué es lo que ves tú los domingos aquí? ¿Qué es lo que ves tú en la semana? Pues tú simplemente hablas con alguien durante 5 minutos y te darás cuenta de lo que está viendo. Por lo que dice. Te digo que es verdad. Entonces, mire lo que dijeron, porque vieron a su alrededor. Dijeron, queremos que nos gobierne un rey. Ya Dios. Queremos que nos gobierne un rey. Dice, cuando en realidad, diga, en realidad, el rey de ustedes es Dios el Señor. O sea, ellos estaban viviendo en la Matrix, una realidad virtual. Su realidad virtual era que ellos no tenían rey. Eso es lo que ellos creían. ¿Por qué creyeron que no tenían rey? Porque empezaron a ver donde no tenían que ver. Y entonces se olvidaron de que había una realidad, una realidad que ellos no estaban viendo, era que el rey de ellos era el Señor. Pero si ustedes tienen rey, ¿qué quieren? Porque empezaron a ver lo que no tenían que ver. Ahora, esto queremos que nos gobierne un rey, esto pongámoslo ahora mismo en Cristo, en el nuevo pacto. Nosotros muchas veces decimos, Señor, te acepto como, eres mi Señor, Jesús, eres mi Señor. Pero le decimos eso con nuestra boca y entonces en el fondo andamos de lunes, eso lo decimos los domingos y muchas veces de lunes a sábado andamos, queremos que nos gobierne otro Señor. Quiero que me gobierne la ansiedad. Quiero que me gobierne el afán. Quiero que me gobierne el dinero. Quiero que me gobierne las posesiones. Quiero que me gobierne las preocupaciones. Empezamos. Quiero que me gobierne el alma. Quiero que me gobierne la lengua. Empezamos a que nos gobierne otra cosa. Y entonces dice, cuando en realidad, ya ustedes tienen una realidad. Ahora, que tú quieras salirte de esa, o sea, pero la realidad está sentado en lugares celestiales. Si tú quieres caminar lo natural así porque te da la gana, es tu problema. Pero tú estás sentado en lugares celestiales, lo dice la Biblia. No que estarás, estamos sentados. Y esto de sentado es tremendo. Lo meditaba esta semana y me acaba de venir. No pensaba comentarlo hoy aquí, pero bueno, lo digo. El sumo sacerdote, creo que ya lo comentaba a lo mejor en la escuela. El sumo sacerdote, en el antiguo pacto en Israel, el sumo sacerdote nunca se sentaba. ¿Lo hablaron con algo de eso? Nunca se sentaba. Sí, lo hablaron. ¿Verdad? Sí. Nunca se sentaba. ¿Por qué nunca se sentaba? Porque eso reflejaba que el sumo sacerdote siempre tenía trabajo. No había una silla en el templo, para que tengan una idea. No había una silla. Y entonces el sumo sacerdote ministraba y todos los años sacrificaba por sus pecados y los del pueblo. Y todos los años lo mismo. Y nunca se sentaba porque su trabajo no terminaba. Pero cuando dice que vino Cristo, el gran sumo sacerdote, una vez y para siempre, Jenny, dice que se sentó. No porque estaba cansado. Se sentó porque su trabajo lo terminó. ¿Y cuando él terminó su trabajo? En una cruz. Y dijo, tetelestai, consumado es. La cuenta está pagada. Ya no tengo que sacrificarme más. Lo he hecho una vez y para siempre. Y el trabajo está hecho. Entonces, pero es algo tan tremendo que era lo que meditaba esta semana, no era eso ya ustedes lo habían escuchado. Lo que yo meditaba era que Jesús, o sea que el Señor,
Se sentó. Pero dice, y nos sentó juntamente con él. O sea que nosotros estamos sentados, ni siquiera que estoy en lugares celestiales. Sí, sentados. En el eterno reposo de Cristo. Sentados. O sea, ¿qué tienes que hacer para ganar el favor de Dios? A ver, ¿qué se te ocurre, Daniel? ¿Qué tienes que hacer para ganar el favor de Dios? Nada. Nada. El favor de Dios ya lo tenemos. Ah, pero entonces quiere decir, hermano, que no hay que hacer... No, que fuimos creados para buenas obras, que lo hacemos porque le amamos, que disfrutamos de la gracia y servimos al Señor día a día por amor, porque somos esclavos por amor. ¿Ves? Pero no porque este es el evangelio de obras que muchas veces se nos predica. Pórtate bien, porque si Dios se enfada contigo, ¿sabes que toda la ira de Dios fue derramada en la cruz? Sobre el Hijo. Sobre el Hijo. Dios no está enojado contigo. Si estás en Cristo, te ves justificado, santificado, reconciliado con Él. Ah, ¿eso quiere decir que hago lo que me haga? No, es una cuestión de vida. Tienes una vida, esa vida va a manifestar una cultura. Entonces, la realidad es que ellos tenían a Dios como el rey. Entonces, pero fíjate lo que dice el versículo 13. ¿Quién me lo lee? Alguien fuerte ahí, el versículo 13. Pero aquí está el rey que han elegido, el rey que ustedes pidieron. El Señor les ha puesto un rey. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuántas veces te has puesto tiqui, Señor, que yo quiero, que yo es así, porque así soy yo, porque bueno, nosotros los Fernández somos así, y que... Vale, ahí está. Ahí está el rey que han elegido. ¿Lo había elegido Dios? No. Ahí está el rey que te han elegido. Bueno, toma, eso es lo que tú quieres, eso es lo que... Ahí está. Después vas a venir a trabajar. El hijo pródigo, Señor, dame la herencia, le pedí al papá. Tome la herencia. Yo sé que vas a regresar. Entonces, el tema es que ellos estaban en otra realidad. Pero, veamos un poco más. Esto fue en el versículo, aquí está el rey que han elegido. Vale. Ellos lo eligieron. Cuando Adán elige, ¿cómo elige Adán? Adán me refiero al primer Adán, al ser humano, al viejo hombre, al hombre caído. Adán, ¿cómo elige? No el postrer Adán, que es donde estamos nosotros, en Cristo. Adán elige según la cultura del envase. La cultura del envase, esa es la cultura reinante. Pero nosotros tenemos una cultura de reino. ¿Cuál es la cultura del envase? Ah, de hecho yo tengo aquí, hay un hombre, no sé si han escuchado, un escritor uruguayo, Eduardo Galeano. ¿Alguien ha escuchado de ese escritor? Cultura general. ¿Tú tienes que escuchar? Mira, Eduardo Galeano, un escritor conocido uruguayo, él dijo una vez en esto, yo no estoy, ojo que yo sé cuál fue su vida y tal, yo no estoy diciendo que apoyo su vida, de lo que sea, lo que él pensaba. Solo en este particular estoy de acuerdo con él, lo que él escribió en una ocasión y dijo: vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Eso lo dijo un hombre que no tenía a Dios. Un escritor como Gabriel García Márquez, como un escritor. Por cierto, de diferentes filosofías políticas, ideologías y tal. Filósofo, yo no sé si creía en Dios o no, pero en esto acertó. Vivimos en la cultura del envase. Pero esta es la cultura del envase. Él dice vivimos. Porque él está hablando de la vida fuera de Dios. Pero nosotros en el reino, esto no se aplica. ¿Verdad que no? No. No se debe aplicar. Pero si te pones a ver la cultura que está afuera, sin darte cuenta, eso me requiere. Entonces empezamos a ver, pero ¿viste cómo vino la hermana? Pero entonces mira. Entonces, claro, el otro día, ayer nosotros estábamos en una actividad en Toledo y estábamos en un lugar bien bonito y tal. Entonces a lo mejor nos llevábamos a Otoniel y Otoniel viene y anda pendiente de la cultura del envase. Y entonces por estar pendiente de la cultura del envase vamos allá y él llega diciendo: no, es que ese lugar allá donde nos reunimos, que no es la iglesia. ¿Sabes que el lugar donde nos reunimos no es la iglesia, verdad? Estamos claros, ¿no? No. Que la iglesia somos nosotros. Dice la palabra. Esto no es la iglesia.
Nosotros somos la iglesia. La iglesia viene aquí y se reúne. ¿Ves? Nosotros fuimos a un lugar de reunión ayer bonito, más bonito que... Bonito, ¿sabes? Más bonito, pero mejor arreglado, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Cultura del envase. Vemos lo que está afuera, la etiqueta, lo bonito. ¿Por qué existen los filtros? ¿De dónde surge eso? La cultura del envase. Yo salgo bonito en todas las fotos. Ah, por eso es que Otoniel sale bello en todas, porque los filtros. La cultura del envase. No puede dar risa. Oh. ¿Está interrumpiendo la... No, que la silla... La de madera, yo Ay, creo que- Gloria a Dios, pero si quieres te puedes sentar aquí, no pasa nada. No, ya yo comí. Bueno, Dale bueno, agua. Adán elige según la cultura del envase. O sea, ellos eligieron sin tomar en cuenta a Dios y lo que se dieron cuenta fue la cultura del envase. Pero nosotros estamos en Cristo. Miren lo que pasó. 3 capítulos después, en 1 de Samuel, Saúl fue el rey que ellos eligieron. ¿Ven? Para adelantar, estamos adelantando la película, por favor, vean los spoilers. Aquí. Saúl, el rey que ellos eligieron, miren lo que pasó. Saúl lanzó, Dios le da una, antes de ver esto aquí, Dios le da una orden a Saúl. Y le dice, vas a ir a Amalek. Amalek es un país. Vas a ir a Amalek y vas a destruir todo lo que encuentres allí. Una orden que había allí. ¿Vale? Saúl y su gente. ¿Fue Saúl solamente? No. ¿Fue su gente solamente? No. Saúl y su gente. Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de sus animales. Ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. ¿Cuál era la cultura de ellos? El envase. Más. Lo de poco valor lo destruyeron. Hay gente que regala lo que no sirve. Esa no es una cultura que está en la iglesia. De reino. La cultura del reino es diferente. La cultura del reino es que justamente yo veo el contenido. Hay gente que... entonces yo entiendo que el contenido es lo más importante. Eso significa, Edwin está haciendo apología, que no nos arreglemos, que andemos cachalatrados, que no importa, que somos los mamás. No, eso no es eso. Lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que hay algo más importante que el envase. El contenido. A veces el envase puede ser que no te agrade tanto. Pero enfócate en el contenido. ¿Ves? Entonces, esta gente lo que veía era el envase. Y mire lo que pasó. 3 versículos después, versículo 10. El Señor le dijo a Samuel, viene palabra, estoy muy disgustado por haber hecho rey. ¿Por qué el Señor estaba disgustado? Ese antiguo pacto. Pues no está disgustado con nosotros. Pero ve. Sí, estaba bien. Captura los detalles. Estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl. Fíjate que Samuel, la Biblia dice que el Señor escuchaba a Samuel. Y Samuel pasó toda la noche rogando por Saúl. No es qué tanto le ruegues tú al Señor. Es si estás rogando o pidiendo según su voluntad. Puede haber durado toda la noche. Y el Señor ignoró eso. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que hay una oración del justo que puede ser ineficaz. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ahora, dice, al amanecer, versículo 12, se levantó y fue a buscar a Saúl y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, le dijo, mira, ¿qué le dijo Saúl? Que el Señor te bendiga, santo. Que el Señor te bendiga. Claro, en ese momento no estaba la bendición de Cristo. Ya nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Normal. Quienes no lo saben, sabían que la expresión, esto puede ser una iluminación para algunos, que la expresión el Señor te bendiga no aparece una sola vez en todas las cartas apostólicas, el nuevo pacto. Una sola vez no aparece. Dice, Edwin, ¿qué me estás contando? ¿Sabías tú de esta manera? No aparece. Y estás en contra que digamos que el Señor te bendiga. No, yo no estoy en contra de eso. Entonces, eso es parte de la cultura. Parte de la cultura. Pero si yo tengo 20 años diciendo que el Señor te bendiga, lo puedes seguir diciendo. No pasa nada. Pero yo he encontrado en las Escrituras, en el Nuevo Pacto, que Efesios 1:3 dice que fuimos bendecidos
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Hombre, si yo leo eso y aún sigo esperando que el Señor te va a bendecir, no sé, el Señor te bendijo, lo dice la Biblia. O sea, es una cuestión de que cuando se te revela, tú dices, sigo haciéndolo porque la cultura o la subcultura evangélica me lo enseñó, o entiendo que estoy en un reino y que mi cultura proviene de una vida que es de una luz. El Señor nos ilumina en su palabra y empezamos a ver cosas. Obviamente esto es un antiguo pacto, así que sigamos con la historia. Que el Señor te bendiga, le dijo Saúl a Samuel. Y mira lo que dijo, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Estaba clarito, ¿no? Estaba clarito. Vamos a ver, ¿qué pasó? Pero Samuel le respondió, entonces, Saúl, ¿qué son estos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió, esos animales, escuchen, ay, no se pierdan esto, que esto se va a poner bueno. Esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo, no yo, el pueblo La mujer que me dice. dejó con vida a las mejores ovejas y vacas, entonces lo pinta de espiritualidad. Para sacrificarlos al Señor tu Dios. Mira, eso es como cuando, bueno, a ver, es verdad que yo te... Entonces decimos, es verdad que yo tengo un mes sin congregarme, claro, yo no me entreno, bueno, pero yo escucho ocasiones cristianas en casa. Lo veo por YouTube. Entonces es una cuestión de que muchas veces, ¿qué está diciendo él? Viene religioso, tenemos que estar aquí todos los domingos marcando tarjetas. No. Pero si no tenemos comunión, no te entrenan, digo que el Señor solo me dé, no, el Señor de una u otra manera nos ha mostrado en su palabra que necesitamos, que somos un cuerpo, necesitamos los unos de los otros. Entonces no estamos aquí por una cuestión de que yo tengo que cumplir con el pastor, para que me vean. Esa cultura del envase que se ha metido en la subcultura evangélica. En la cultura del reino eso no está. Yo vengo porque amo al Señor, porque estoy entregado a Él, porque quiero conocerle más y más. Llegar al conocimiento pleno que habla de Él. Entonces yo entiendo que debo entrenarme. Por eso estoy aquí. Esto es, ella también, Gloria. Sí. No, pero me da curiosidad que dice para sacrificarlos al Señor tu Dios. Oye, primero te me adelanta, pero esto es spoiler. Dios. Muy bien, Gini. Esto quiere decir que está atenta. Excelente. Al Señor tu Dios, y lo dice más adelante también otra vez. Porque es que el hombre, sin darse cuenta, acuérdate, lo que ves, lo que hablas. ¿Ves? Cuando tú escuchas a una persona diciendo que el Señor te bendiga, varón, es porque él no ha visto Efesios 1:3, que fue bendecido. Lo que ve es lo que habla. Pero ya lo viste, eres un bendecido. Lo sé, bendecido. Mira, a mí se me reveló eso hace años. Cuando se me reveló, yo empecé, mi niña estaba pequeña. Y cuando yo pude ver eso en las escrituras, mi niña pequeña, yo les enseñé. Ustedes son una bendecida. Y nosotros en Venezuela, bueno, para los que no, ustedes que son de aquí, en Venezuela tenemos la costumbre, hermano, de que a los padres se les pide la bendición. Les dice, bendición mamá, bendición abuela, a los tíos, a todo mayor, mira, a todo que vea mayor se les pide la bendición. Bendición, imagínate tú toda la vida pidiendo la bendición. Y mi mamá, por ejemplo, en este caso, mi mamá me decía, Dios te bendiga, hijo. Siempre, ¿eh? Si tú sales de casa, el muchacho sale de casa en Venezuela y no pide la bendición, eso como que le faltó algo, no quiere devolver y pedir la bendición, ¿no? Vale, entonces llega, cuando a mí se me revela eso tan fuerte, dije, bueno, yo tengo que seguir con la cultura que me han enseñado de afuera, o yo camino con base en lo que yo estoy encontrando en las escrituras y que se me ha iluminado. Bueno, ya no voy a cambiar a mí, yo no voy a pretender que mi mamá cambie. Y ya lo que pasó, pasó. Pero yo tengo una responsabilidad con la generación que viene. ¿Cómo los voy a enseñar? Y yo a mis hijas, bueno, no solo yo, mi esposa y yo, las empezamos a enseñar. Y entonces nosotros les decíamos, hasta el día de hoy, yo la saludo y tal, como... Y entonces muchas veces cuando les decimos que se creó una especie de saludo entre nosotros, que se ha ido exportando, porque otros familiares y amigos también lo hacen. Que les decimos, en vez de decirle Dios te bendiga, les decimos bendecida a mis 3 hijas, bendecida. Y ellas me contestan muy sonrientes, me dicen siempre y en todo. Bendecidas siempre y en todo. Parece una tontería, algunos dirán, bueno, yo lo recibí y así lo hago.
porque es parte de la vida que tenemos, la vida que portamos, que es la vida de Cristo. Entonces, bueno, ellos, aquí, muy bien, Giri, Saúl dice, para sacrificarlos al Señor tu Dios, o sea, él estaba claro que no era su Dios, era el Dios de Samuel. Dice, para sacrificar al Señor tu Dios, todo lo demás fue destruido. Está claro. Dice, pero Samuel le dijo, escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Saúl le respondió, te escucho. Samuel añadió, ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio ¿cuántas misiones? Una misión. Ahí está la cartelera. Nuestra misión, anunciar el evangelio de Cristo. Una misión. Anunciar el evangelio. El Señor a él le dio una misión. Ni siquiera muchas. Una misión. Ahora es que tengo muchas cosas que hacer. Una misión le dio. Cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas. Combátelos hasta acabar con todos ellos. Versículo 19. Entonces, la pregunta de Samuel fue, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Mira, esto era tremendo. Samuel no se enfocó en más nada. El enfoque de Samuel fue, recibido de Dios, ¿por qué no has obedecido? El punto está, y vamos a seguir leyendo, no nos contaré más la película, dice, Saúl respondió, mira, todavía justificándose, este es Adán, justificándose, la mujer que me diste, y se empieza a tapar la desnudez con hojas de higuera, esa es la obra humana. ¿Ves? Saúl le respondió, yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Todavía testarudo, terco. Yo cumplí. Destruí a los amalecitas y como prueba te he traído a Agag su rey. Y como prueba, tira, no lo guardo como prueba. Ahora, dice, fue, y además que Dios no le pidió prueba, pero bueno, dice, fue el pueblo. Una vez más, deja claro que no fue él, que fue el pueblo. Mira, yo acabo de ver, por un momento, esta es la cuestión que estamos hablando, entonces vemos las caras de todos viviendo, y acabo de ver la cara de Roxana cuando dije fue el pueblo, y Roxana hizo así que creo que todos haríamos así internamente. Dije, O sea, él se la bola. exactamente. No, es que esto es buenísimo, porque lo que acaba de hacer ella lo hemos hecho todos, pero tengo una noticia, pero todos hemos hecho lo que hizo Saúl en algún momento. Es lo tremendo. Porque cuando a veces vemos estas historias, decimos, qué malo es. Uy, no. Es que somos así. Ay, Dios mío, por favor. Si supieran, ¿verdad? Entonces, porque a ver, vivimos una naturaleza humana en la cual tenemos que día a día morir a esos deseos humanos y permitir que sea la vida de Cristo la que se exprese. Entonces fue el pueblo, decía Saúl, quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas, lo que debió haber sido destruido primero para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, ahí está, en Gilgal. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a tus palabras? Samuel le dijo, ¿tú crees que a Dios le interesa la cultura del envase? O sea, que Dios quiere que tú le des ofrenditas y sacrificios. A Dios le interesa tu obediencia, el contenido. Tú puedes el envase ponerlo bello. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos, ustedes son unos sepulcros blanqueados. O sea, muertos por dentro y por fuera bellos. No importa cómo te acomodes. Claro, nosotros tenemos la vida de Cristo. Esto no es un mensaje al viejo hombre. Yo estoy hablándole a la nueva creación. Que entendamos que como tenemos la vida, esa es la que debemos expresar. Entonces dice, aquí está, entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. No es que estaba mal ofrecer sacrificios allí. Es que obedecerle era mejor. O sea, no está mal arreglar el envase. Poner, cuando estemos en el otro lugar, colocar de pronto su bonito y arreglar aquí, arreglar allá. Oye, no está mal el envase, pero el contenido. Hace muchas veces vemos esas hermosuras y la catedral y la cosa y no sé qué, y por dentro gente dormida, gente vacía, gente. ¿Ve? Entonces, ahí es donde se entiende que obedecer al Señor, contenido, es mejor que ofrecerle sacrificio y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la gracia de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. El Señor desechó a Saúl. Pero entre otras cosas, ¿por qué desecha a Saúl? Es por todo esto, Zenaida. Pero es porque Dios no había elegido a Saúl.
Recordemos eso. Porque él no se equivoca. Exactamente. Dios no había elegido. Oye, esta mujer está. Es lo que el Señor nos va mostrando. Dios no se equivoca. Dios no había elegido a Saúl. Entonces por eso pasó lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa entonces? Pasa el tiempo. Ya Saúl fue desechado. Capítulo 16. Y vemos que un día, ya estamos llegando al final de la película. Un día el Señor le dijo a Samuel. ¿Qué le dijo el Señor? Dice, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? O sea que Samuel vivía llorando por Saúl. Ya. Ríete, pero ¿hasta cuándo vas a estar llorando por esa situación? Te voy a pasar página. Y mira lo que le dice. Mira lo que dice. ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Y aquí el Señor le dice, mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Yesé. Otras versiones dicen Isaí, la Reina Valera del 60. Vas a visitar a Yesé porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Fíjate tú, lo que el Señor le dice siempre, apúntatelo ahí, siempre, la orden de Dios siempre va a ser lo mejor. Ahora, lo mejor no siempre es lo popular. Muchas veces pero Dios siempre te va a mandar a hacer lo mejor. Por eso Dios le dice, mejor llena, o sea, vamos, vístete y vaya a hacer lo que yo le envío. Mire lo que pasó. Samuel le preguntó, ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber a qué voy, de seguro me matará. Ahí está el corazón de Saúl. ¿Ves que el corazón de Saúl era malo? O sea que si Saúl se enteraba de que te iba a unir el nuevo rey, Samuel pelaba. Iba a pasar para el otro mundo. Dice, de seguro me matará. El Señor le respondió, llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio real. Llama luego a Yesé para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer y consagrarás como rey a quien yo te diga. Mira esto. Veamos lo que pasó. Samuel hizo lo que el Señor le dijo, a diferencia de Saúl. En cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? Y Samuel le respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y acompáñenme. Importante que dice, y Samuel purificó también, ¿a quién purificó? A Yesé, que es Isaí, el papá de David, y a sus hijos. Y los invitó al sacrificio. ¿A quiénes invitó? Roxana. Sí, eso sí. Al papá, a Yesé, a Isaí, como lo quieran llamar según la versión, y a sus hijos. Los invitó. O sea que a quienes él invitó, todos estaban ahí reunidos con él. ¿Vale? Sigamos entonces con la historia. Y cuando todos estuvieron reunidos, ¿quiénes todos? Los invitados. Hubo unos invitados y todos, cuando estaban todos reunidos, esperaron que llegaran todos, Samuel vio. Samuel fue víctima de la cultura del envase. El propio Samuel, se pierdan detalle aquí. Samuel fue víctima de la cultura del envase porque Samuel vio, mamá, a Eliab, el hijo mayor de David, y pensó, gracias, el hijo mayor de Yesé, de Isaí, vio a Eliab y pensó. O sea, vio y pensó, ahí está, lo que llega a tu mente. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Hay pensamientos que pueden venir, pero tú, si no es de Dios, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero entonces él se dejó llevar por lo que vio, la cultura del envase, vio la etiqueta del envase, la vio bonita, dijo, esta es para mí, me llevo el producto y era una porquería. Dijo, vio a Eliab y pensó, Samuel, ¿qué pensó? Seguramente, ni siquiera tal vez puede ser, seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero el Señor le dijo, mi cultura de reino es diferente a la cultura del envase. El Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Con esto ya deberíamos terminar. La cultura del reino es la cultura de lo espiritual. Esa está allí desde el antiguo pacto. Está en las escrituras. Hay quienes dicen, no, que predicamos solamente del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. No. En el antiguo pacto encontramos estos principios que se cumplen en nosotros en Cristo. Pero terminemos con esto. Dice, mire esto. Yesé le presentó a 7 de sus hijos. 7 de sus hijos. Pero Samuel le dijo,
Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? ¿Por qué le preguntaría? Que faltaba uno. Porque no había sido elegido ninguno. No había elegido ninguno, pero él le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Como no había elegido ninguno, porque no estaba todavía ahí. Porque no había sido ni siquiera invitado. Fíjate tú al punto. Ni siquiera invitado había sido. No calificaba según ellos. O sea, según el papá dijo, y me imagino que los hermanos también, David, si aquí hay 7, están los 7 mejores. Démosla ya. Entonces, cuando Samuel ve que el Señor no le oye, pero ellos son todos. Una vez más, no es el que quieres ni el que puedes, sino el que quieres. No, tal cual, y es lo que estamos hablando. Por eso la serie Vaso de Misericordia. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues ya vamos a ver. Es que David era el vaso de misericordia. Dice, y Samuel le dice, bueno, ya se respondió, falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando la oveja, era pastor. El pastoreo era una profesión de las ovejitas. Eso no era una de honra, ¿no? Allá, está pastoreando las ovejas. Entonces, como Samuel estaba claro, ya el Señor le había hablado, ya el Señor lo había, cuando Samuel cayó con la cultura del envase, el Señor lo, no es así. La cultura del reino es diferente. Entonces le dice, Samuel le dijo, manda a traerlo porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Y ese mandó a traerlo y cuando este llegó, lo invitó a pasar. Ahí vino la invitación. Era un jovencito, mire cómo era, rubio, Parece un bicho. de hermosos ojos y de agradable apariencia. ¿Sí? Hay que tener cuidado con Bexabel. No es que tu hermana. Rubio, de hermosos ojos y de agradable. O sea que ni siquiera que era feo. Era bonito. Pero fue menospreciado. O sea, simplemente no tenía los estándares. No tenía los estándares que ellos buscaban, que ellos pensaban. A lo mejor él era más alto, lo que sea, iba al gimnasio. Entonces, el tema es que llegó David. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso Samuel regresó a Ramá. Vale. ¿Qué vemos aquí entonces? Vemos que la realidad espiritual es la que gobierna. Esa es la realidad espiritual. 1:30. Termino con esto. Les voy a leer esto. Y se lo voy a leer. No me voy a detener mucho aquí porque ya no me queda tiempo. Yo hablo muchísimo. Pero solamente quiero que mientras ustedes solamente escuchen. Además, vamos a hacerlo como ejercicio para que agudicen sus oídos. Allí donde está, incline su rostro, cierra los ojos y solamente escuchen. Y escuchen este mensaje. Lo que escribió el apóstol Pablo está allí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Muy bien, dice, el mensaje de la cruz, escúchalo bien, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, diga conmigo, para nosotros, es poder de Dios. Dice el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Y entonces dice, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que se dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros, diga de nuevo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, nosotros, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y termina Pablo diciendo esto, que va con nosotros, va con el rey David, va con la cultura del reino y con lo que somos nosotros, vasos de misericordia. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, tal vez tú, tal vez yo, seguro que sí, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie
pueda jactarse en su presencia. Y Pablo dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora, diga conmigo ahora, dice, son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría en el Señor. O sea, después de esto, tú me dirás. Después de esto, de verdad que, o sea, tú de verdad, a partir de aquí puedes pensar que podemos agarrar y pensar que vamos a estar mirando el envase. No. ¿Verdad que no, Roxana? Claro que no. Dios nos escogió, o sea, nos sacó de allá, nos decíamos, allá, ese que está ahí cuidando la oveja. De ahí es. Y nos sacó. Y ahí está. Y ninguno de nosotros es un astrofísico, ni tiene la sabiduría de... No. Sino que Dios nos escogió y dijo, tengo misericordia de ti. Porque si no hubiese tenido misericordia, José Antonio, si no hubiese sido justo con nosotros, ¿sabes lo que merecíamos? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, lo que tú y yo merecíamos, según la justicia divina, Daniel, muerte, pero Dios tuvo misericordia. Ahora, ¿cuál es la cultura del reino? Una vida, la vida de Cristo en nosotros postrada, viviendo, adorando, viviendo, Señor, entendiendo, cuando se nos revela esa misericordia, esa fidelidad, decir, ¿qué me voy a jactar yo? ¿De qué? Yo tengo que vivir esa vida agradecida, una vida entregada. Que cuando se me dice, mata todo, mato a todo. Que cuando se me dice, hágalo. Vamos a entregar. Vamos a estar de pie.